para todos. Vamos a explicar hoy lo que son la estructura de normas APA aquí en la Fundación Colombo Germana. Es importante tener en cuenta que en la Fundación Colombo Germana se debe llevar una estructura de presentación para todos los documentos. Esta estructura está basada bajo citas de normas APA de esta edición y la estructura bajo una fuente, un interlineado y un proceso de justificación. Entonces, para ello, hay que tener en cuenta que todo el documento debe ir en Arial 12, interlineado de 1.5, justificado. Las márgenes del documento deben ser simétricas a una proporción de 2.5, como se evidencia en la pantalla. 2.5, todo el documento. Teniendo en cuenta eso, nosotros manejamos las citas que estipula normas APA, que son dos, las citas directas y las citas indirectas. Las citas directas son aquellas que nosotros llamamos de cortar y pegar de manera exacta. Estas se constituyen por ser mayores a 40 palabras o ser menores a 40 palabras. Cuando nosotros hablamos de mayores a 40 palabras, significa que esta cita directa debe estar representada por algo que se llama sangría. Y las que son menores a 40 palabras deben estar representadas por algo que es comillas. Porque de esta manera se representa, para nosotros tener una alineación de qué información ustedes o nosotros hemos segmentado para poder apoyar un proceso investigativo. Entonces, teniendo en cuenta que las citas directas mayores a 40 palabras deben tener sangría, es importante tener en cuenta que al final debe ir la cita. La cita es lo que nosotros también llamamos referencia, el cual está constituida por un paréntesis, el apellido del autor o nombre de la corporación y el año de publicación. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un ejemplo de una referencia que hace alusión a la cita. ¿Listo? En Word hay una herramienta que nos puede facilitar la vida teniendo en cuenta este proceso, que es a la parte superior vamos a referencias, hay algo que se llama insertar cita, agregar nueva fuente. Normalmente en tipo de fuente nosotros tenemos una variedad, pueden ser de manera fuente directa o indirecta, ¿cierto? Entonces pueden ser libros, la sección de un libro, pero esto es cuando son fuentes físicas como tal. Si yo consulto de internet, yo debo utilizar algo que se llama sitio web. Si son PDFs, debo utilizar algo que se llama documento de sitio web. Cuando yo uso los PDFs, pongo documento de sitio web, tengo unos campos que diligenciar, como se notan aquí en la pantalla. Entonces, cuando digo autor, un ejemplo, la resolución 2646, ¿cierto? Que fue consultada, que es un PDF, como ustedes observan, yo lo que tengo que ver es quién publicó esta información en la web. Si ustedes notan, no hay como tal una persona directamente, sino una institución. Pero ¿dónde se ve la institución? La pueden ver aquí dentro del documento o aquí en el link. En este caso es Salud Capital. Es decir, los derechos de esta cita es de una corporación. Por tanto, nosotros lo que hacemos es citar lo que es un autor corporativo, que es una institución. El nombre del sitio web es el título del documento que yo consulto. En este caso, resolución número 002646.
46 de 2008. Cuando hay un subtítulo que yo consulto, lo coloco aquí. Si no, omito este espacio. El año hace referencia al año de la publicación. Si ustedes notan, aquí en la web no hay como tal un año de publicación. Entonces, como no hay año, se coloca ese punto F, al cual hace referencia a sin fecha. Omitimos mes, omitimos día y ponemos la URL completa. Cuando nosotros damos a aceptar, inmediatamente nos va a salir la cita. Recuerden que todo el documento debe ir en Arial 12, interlineado de 1.5, justificar. Arial 12. ¿Listo? Como ustedes notan, aquí ya aparece el nombre de la corporación y el año de la publicación. Teniendo en cuenta eso, cuando yo hago citas en Word, inmediatamente el sistema me va guardando en el sistema. ¿Qué me va guardando? La bibliografía. Recuerden que las citas y la bibliografía se conectan de manera directa. Entonces aquí en referencias hay un ítem que se llama bibliografía. Si yo le doy clic en bibliografía, inmediatamente me saldrá la cita con la información completa, el cual constituye la bibliografía, el cual va a estar en orden alfabético con sangría francesa. Lo único que tendría que hacer es seleccionarla, ponerla en Arial 2, interlineado 1.5, justificarlo y ponerla en tinta negra. Como ustedes notan, aquí está la bibliografía de la cita. Es importante tener en cuenta esto. Teniendo en cuenta que ya sabemos hacer una referencia y una cita, vamos a hacer un ejemplo de lo que son una cita directa mayor a 40 palabras. Entonces, cuando son mayores a 40 palabras es porque corto y pego de manera exacta la información. Ejemplo, voy a cortar y pegar esta información de manera exacta. Entonces, aquí hay una complicación. Lo que podemos hacer es buscar otro para poder dar el ejemplo. Entonces, ejemplo, entonces yo voy a cortar y voy a pegar esta información. Entonces, la corto y la pego. Si ustedes notan, esta información es mayor a 40 palabras. ¿Dónde yo noto que son mayores a 40 palabras? Aquí en la parte inferior dice 156 de 199 palabras. Entonces tengo 156 palabras. Entonces lo que hago es ponerlo en Arial 12, ¿cierto? Ponerlo en interlineado de 1.5, teniendo en cuenta eso, que es una cita mayor a 40 palabras, la selecciono, voy a formato y comienzo a darle sangría a la izquierda. Entonces le doy una sangría de 1. ¿Por qué de 1? Porque yo la estoy corriendo hacia la parte derecha de la hoja, haciendo referencia que es una cita directa mayor a 40 palabras. Al final hago mi cita, diciendo que esta información fue sacada de una parte de la web, el cual se hace responsable de esta información. Si ustedes notan, quien publica esta información es el Instituto de Bienestar Familiar, ISBF. Entonces, lo copio, copio el nombre completo del Instituto Familiar, el Instituto, autor corporativo porque no es una persona, sino una institución. Luego de eso, entonces copio lo que yo consulté, que es la resolución. Si ustedes notan, yo también consulté un subtítulo, que es lo considerado. Entonces lo debo colocar en la fuente. Voy a verificar el año de publicación. Como ustedes notan, no hay año de publicación en la web como tal. Entonces coloco s.f, coloco la URL y le doy aceptar. Y tengo la cita completa. Así como yo tengo la cita y hago las citas en el sistema, inmediatamente la bibliografía que he sacado me la va a actualizar y me la va a sacar en norma APA, es decir, en orden alfabético y con sangría francesa y con toda la información necesaria para hacer una buena bibliografía.
como ustedes están notando. Entonces ya hicimos una cita directa mayor a 40 palabras. Entonces, la sangría hace referencia a la alineación hacia la izquierda que debe tener, hacia la derecha que debe tener el documento. En este caso lo corrimos 1 centímetro de la margen. Ahora vamos a hacer una cita menor a 40 palabras. Es una cita menor a 40 palabras. Vamos a buscar un documento que nos hable de pobreza. Entonces, digamos, voy a cortar y a pegar esta información. Entonces, corto y pego, ¿cierto? Pero entonces esta es mayor, entonces lo que voy a hacer es, esto es menor a 40 palabras, tengo 34 palabras. Como es menor, entonces le voy a colocar sus respectivas comillas y vamos a hacer la respectiva cita. Entonces voy a referencias, agregar nueva fuente, verifico documento de sitio web y miro. Entonces yo saqué la información del Banco Mundial. Entonces es un autor corporativo. Entonces, Banco Mundial. Nombre del sitio, pobreza. Fue lo que yo consulté. Año de publicación. Si ustedes notan aquí no hay año de publicación. Entonces coloco s.f. Luego la URL. La URL y le doy a aceptar. Inmediatamente me colocaron mi cita. Cuando yo hago esto, inmediatamente actualizo y me sale norma SAPA en orden alfabético y con sangría francesa. Esto es referente a lo que son citas directas. Entonces es importante recordar que hay citas directas mayores a 40 palabras y citas directas menores a 40 palabras. Teniendo en cuenta eso, vamos a algo que se llama ahora las citas indirectas. Las citas indirectas. Las citas indirectas también son llamadas parafraseo o resumen. Cuando yo hago un parafraseo o un resumen de un texto que yo leí, debo realizar de manera como inmediata su respectiva cita. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo de que de la lectura tal, del autor tal, yo saqué información esencial que me ayuda al procedimiento del desarrollo de mi investigación. Entonces, los derechos de autor o los derechos principales de las ideas de esa investigación se las debo referenciar a quien lo consulté. Entonces, yo cómo puedo hacer las citas. Entonces, yo puedo comenzar diciendo según realizo la cita. Entonces, vamos a hacer una cita de un libro. Entonces, autor Gregory Mansilla. Es el autor del libro, pero es un libro que web, no, es un libro físico. Es un libro físico que yo lo puedo tocar como tal. El título se llama El país monetario ideal. El año de la publicación del libro fue en el año 2000, en la ciudad de Buenos Aires. Y la editorial fue Universi. Esta información la pueden encontrar directamente en el libro. Cuando yo le doy a aceptar, aparece el apellido del autor y el año de la publicación del libro, que yo consulté, que leí para hacer el documento. Cuando digo según Mansilla 2000, establece y luego hago el resumen. Esa es una manera de hacer citas indirectas. O se realiza el resumen de manera de primeras y por último se pone la cita. Pero cuando yo hago la cita no se pone ni comillas ni sangría, solamente se deja después del punto. Y eso hace referencia de que esa información fue resumida de un
una parte del libro que estoy citando. Teniendo en cuenta eso, cuando yo termino de hacer mis citas en un documento, yo puedo actualizarlos en mi bibliografía de esta manera, que lo único que tendré que hacer es ponerle un Arial 12 en interlineado de 1.5 y tengo aquí la cita. Si ustedes notan, va en orden alfabético, tiene sangría francesa, ejemplo en esto, más de 2 renglones, entonces a partir del segundo renglón se corre hacia la derecha y está ahí toda la referencia de dónde saqué la información. Esa referencia que tiene la bibliografía, entonces tiene el nombre de la corporación o el apellido del autor, el año de la publicación, el nombre del documento que he consultado y obtenido de la URL completa. Si es un libro, debe estar la editorial, la ciudad donde se publicó, el nombre del libro y el año de la publicación seguido. También debe estar pues el apellido del autor, quien publicó el libro o el nombre de la corporación completa como tal. Esto es el proceso de hacer citas. Es importante tener en cuenta que normalmente en los proyectos de investigación lo que más se utilizan son citas indirectas. ¿Para qué? Para que se pueda ver, evidenciar de manera clara la redacción, los puntos de vista del autor, teniendo en cuenta o referenciando ideas que son muy parecidas a investigaciones ya realizadas. A eso hace referencia lo que son citas.